Buenas noches. Vamos a comenzar con la segunda parte del trabajo práctico 2. En esta clase vamos a ver fundamentalmente dos temas, uno referido a la organización de los datos y otro referido al inicio del manejo y la interpretación de algunos índices estadísticos. Todas esas formas, la organización de los datos y los índices, no son más que maneras de resumir la información con los que trabaja las técnicas estadísticas. Vamos a comenzar con un repaso. Habíamos acordado que la estadística es un conjunto de técnicas que se usan para poder brindar información, describir un gran conjunto de lo que denominábamos unidades de análisis. Son técnicas para aplicar sobre un conocimiento de lo que le ocurre a un grupo, a lo que denominábamos una muestra extraída de una población. En tal sentido, decíamos que trabajábamos con datos numéricos, y al hablar de datos habíamos hablado de una relación tripartita, ¿sí?, entre unidad de análisis, que serían esos sujetos u objetos sobre los que recae mi investigación, entre variables, es decir, qué quiero conocer, qué quiero estudiar de esas unidades de análisis, y los valores de la variable, es decir, los distintos estados que va a asumir la variable, esa característica de análisis. Y lo que habíamos marcado fundamentalmente es que, de acuerdo a cómo sea el valor de la variable, va a determinar muchos aspectos de esa misma variable. Entonces, si uno hace foco en el valor que recoge de la variable, puede entender la clasificación de esas variables en cuanto a, en primer lugar, habíamos aprendido el tipo de variable. El tipo de variable, básicamente, eran dos grandes grupos. Si el estado que asume la variable era un atributo, decíamos que la variable era cualitativa. ¿Se acuerdan el ejemplo? Era, por ejemplo, el área de incumbencia del ejercicio profesional. Puede ser laboral, puede ser educacional, etc. Distinto es si el dato que uno recogía era un número. Entonces, en tal caso, decíamos que el dato hace a la variable, ese valor que asume la variable al ser numérico, hace de la variable una variable cuantitativa. Y ahí distinguíamos entre lo que era una cuantitativa continua, ¿sí?, de una cuantitativa discreta. Por ejemplo, si yo estoy analizando la variable cantidad de errores en una prueba, ¿sí?, puede ser de que no me haya equivocado y recojo el dato de 0 errores, puede ser que me haya equivocado una vez, un error, etc. Cuando el número que recojo como valor de la variable es un número, pero entre ese número y el que sigue no hay valores posibles que estén en el medio, o sea, o me equivoqué o no me equivoqué, o es 0 o es 1, no es 0,8. Entonces decimos que ese valor numérico hace de la variable, ¿sí?, un tipo de variable cuantitativa pero discreta. En cambio, cuando entre un valor y otro sí existe la posibilidad de valores intermedios, y ahí teníamos muchos ejemplos como era la edad, como era el tiempo, lo que es en psicología de los trabajos de adicciones, etcétera, todo lo que es el nivel de hormona en sangre, etcétera. Ahí decíamos que entre un valor y otro hay posibilidades de valores intermedios, y entonces hace que la variable sea de tipo cuantitativa. Entonces, de acuerdo al valor de la variable es el tipo de variable. Siempre hago foco en el valor de la variable para determinar su tipo. Otro aspecto que habíamos comenzado a ver en esta misma semana de trabajos prácticos es esto que se refiere a la medición de las variables. Y habíamos acompañado la definición que trae Cortada de Cohen, que hace referencia a Stevens, que dice que, bueno, que si asignar números a la realidad es medir, y eso es hacerlo de acuerdo a ciertas reglas, está claro que la realidad no siempre tiene propiedades que comparte totalmente con las propiedades del sistema numérico. Entonces, la medición va a ser
nivelada, escalada, según pueda yo tener una variable con valores que tengan propiedades que se parezcan a las propiedades de los números. ¿Cuáles eran las propiedades de los números? El orden, la distancia, el origen. Si mis valores de variable tienen orden, distancia, origen o no lo tienen, va a determinar el nivel de la medición. Esas propiedades de los números encontradas o no encontradas en mis variables y sus valores es lo que hace que se establezca un nivel. Más propiedades de la realidad comparadas isomórficamente con las propiedades del sistema numérico van a hacer que la medición tenga un nivel más elevado. Y habíamos hablado de 4 niveles de medición, siguiendo a Stevens. El más bajo era el nominal, el ordinal, ¿sí? Cuando ya los datos, los valores de la variable se pueden ordenar, el nivel intervalar, ¿sí? Que hablábamos de un orden, una distancia, pero de un cero que era arbitrario, y el nivel racional con un cero que es real. ¿Qué quería decir un cero real? Que cuando yo digo cero, realmente no hay de eso que te estoy diciendo. Ese atributo no está presente, esa característica que vos estás pidiendo no está presente. Por ejemplo, 0 materias aprobadas es todavía no rendí ningún final. Bien. Lo que podemos empezar a hacer, habíamos aprendido también, era a entender que, dada la variable y sus valores, para una determinada unidad de análisis, lo que vamos a tener es, por ejemplo, que para el nivel nominal y el ordinal, y en esto seguimos a cortada de Cohen, seguimos a los teóricos de la profesora titular, más allá de que puede haber autores que tengan otras posturas, decimos que las variables de tipo cualitativas, ¿sí? Las variables de tipo cualitativas son variables que inciden directamente, son las que están presentes en los niveles de medición nominal y ordinal. Cuando uno habla de un nivel nominal de medición, un nivel ordinal de medición, está hablando de variables cuyos valores son siempre atributos, que se puedan ordenar o que solamente se clasifiquen, que el número intervenga para clasificar o para poner un orden, pero son siempre atributos. Por ejemplo, una cosa es el tipo de escuela a la que uno fue, pública o privada, y otra cosa es el nivel educativo que uno alcanzó, primario, secundario, terciario. En ambos casos la variable es cualitativa, privada, pública, primario, secundario, terciario. Variables cuyos valores son atributos. ¿Cuál es la diferencia entre una variable y otra? Que los valores se ordenan, los valores no se ordenan. Bien. Lo que tenemos cuando tenemos una variable de tipo cuantidiscreta, esto de cuántos errores cometiste, cuántos hijos tenés, se preguntó en la encuesta, tenés personas a cargo, cuántas, ¿sí? ¿Cuántas personas a cargo? Uno tiene o 0 o 1, etc. ¿Cuántos errores tuvo alguien en una prueba? 0, 1, 2, 3. Eso hace que la variable sea cuantidiscreta y ese 0 es real. Siguiendo a cortada de Cohen, entendemos que el nivel de medición es racional. Un nivel de medición racional presenta también variables de tipo cuantidiscreta. Pero un nivel de medición racional, esto en que una realidad, su variable y sus valores tienen orden, distancia y un cero real, también, ¿sí?, se presenta con variables de tipo cuantitativa, no solo discretas, sino continuas. Entonces, en el nivel racional de medición, puedo encontrar variables cuantitativas, sean discretas o sean continuas. En cambio, en el nivel intervalar, cuyas variables presentan las propiedades de orden, distancia entre un valor y otro de la escala, hay la misma distancia que entre otro y otro valor de la escala, ¿sí? Entre 4 y 5 puntos es la misma distancia que entre 28 y 29 puntos. Esta distancia igual, pero un cero arbitrario, ¿sí?, hace que yo trabaje solamente con variables cuantitativas continuas. Entonces, los niveles de medición y el tipo de variable se empiezan a cruzar. A veces coinciden, a veces no coinciden. Otra cosa fundamental que
vamos a comenzar a aprender hoy, que también depende del tipo de valor, del valor de la variable, no solo depende el tipo de variable, ¿sí? Sino que va a depender algo fundamental, que es lo que vamos a comenzar a aprender ahora, que es cómo organizamos la información. Básicamente, inicialmente hay dos maneras de sintetizar, de organizar, de resumir la información que uno tiene de un montón de datos. ¿Sí? Piensen que ustedes, más o menos unos 500 alumnos, completaron la encuesta. Si yo tengo que hacer todo un trabajo de describir, bueno, cómo es el grupo, manejar un volumen de 500 respuestas por más de 20 variables diferentes, ¿sí? Me hace más de 1000 datos. Entonces necesito una manera de comenzar a sintetizar la información. Y las primeras maneras de síntesis son la realización de tablas y gráficos. Y la realización de gráficos tiene un conocimiento especial que hay que aplicar. Cuando uno realiza un gráfico que va a reflejar, a describir lo que ocurre con un conjunto de datos, lo que debe hacer es respetar que el tipo de gráfico no puede ser cualquiera, sino que depende del tipo de variable. Entonces, lo que notamos es que siempre la variable, sus valores y el tipo de valor va a incidir, ¿sí?, en quali o quanti, en el nivel de medición, y lo que incorporamos como tercera condición es que va a incidir en lo que es el tipo de gráfico que yo voy a utilizar para poder graficar una variable. Cuando la variable es de tipo cuantitativa y cualitativa, tiene gráficos diferentes. Si la variable es cuantitativa continua, recuerden, edad, tiempo de reacción, la talla, el peso, el volumen en sangre de oxígeno o la presencia de alguna hormona, la edad, los puntajes de cualquier test, todos esos son variables continuas. Siempre se grafican con al menos dos tipos de gráficos. Uno se denomina polígono de frecuencia, lo tienen acá, y otro se denomina histograma de Pearson. Pearson es el matemático que lo desarrolló. Histo en griego quiere decir columna. Entonces tenemos esos dos tipos de gráficos aplicables a las variables cuyos valores son números y continuos. ¿Qué pasa si no tengo un número continuo como dato? ¿Qué pasa si no tengo una edad? ¿Qué pasa si no tengo un puntaje de un test? ¿Qué pasa si no tengo un tiempo de reacción? Bueno, lo que puedo tener es que puedo tener un número, pero ese número es discreto. O lo que puedo tener es un atributo. Entonces, cuando las variables son de tipo cualitativas o cuantidiscretas, en ambos casos, las variables se representan con las mismas gráficas, ¿sí? Esas gráficas pueden ser, estas son las más usadas, o el sectorial, la torta, o las barras. Fíjense la diferencia entre una barra y un histograma. Las barras están separadas. El histograma están todas pegadas. Bueno, justamente da cuenta, reflejan, porque el gráfico tiene que reflejar una realidad. Gráficamente tenemos que mirar ese diagrama hecho y ver una representación de lo que está ocurriendo. Entonces, cuando nosotros vemos un histograma de Pearson, como es este, ¿sí?, como es este, lo que vemos es todas barras pegadas, y eso significa que esas columnas, una pegada a la otra, dan cuenta de la continuidad de la gráfica, de los valores de la variable. En cambio, cuando en la gráfica no hay una continuidad, sino que son barras separadas, me está hablando de que los valores de la variable son discretos o bien atributos independientes. Entonces la gráfica también tiene un sentido, no es caprichoso, sino que da cuenta de cómo se presenta el dato que estoy recogiendo. Entonces, variable, unidad de análisis y valores que asumen son tres aspectos de lo que
denomina Barringer, ¿se acuerdan? En la primera clase, dato. Y el valor de la variable va a ser decisivo para poder pensar algunos aspectos de la variable. Recuerden, miro la variable y pienso los aspectos de la variable, como son el tipo de variable, primera definición, quali o quanti. Y eso va a determinar muchos aspectos. De acuerdo a que sea quali o quanti, va a determinar, por ejemplo, el tipo de gráfico, que es lo que estamos viendo hoy. Si es cualitativa o cuantidiscreta, lo que hago es graficar esa realidad, presentarla de una manera resumida con un gráfico, ya sea o con una torta o con una barra, separada una de otra. En cambio, si las variables son de tipo cuantitativas pero continuas, lo que me está ocurriendo es que debo tener un gráfico que represente esa continuidad de los valores de la variable. Bueno, el polígono de frecuencia y el histograma son dos gráficos que dan cuenta de esa continuidad. Entonces, tipo de gráfico va a depender del tipo de variable. ¿Qué otra cosa se interrelaciona entonces? El nivel de medición. Los niveles nominal, ordinal utilizan variables cualitativas. Los niveles intervalar y racional, cuantitativas. Pero las cuantitativas continuas son exclusivas del nivel intervalar. En cambio, en el nivel racional puede ocurrir cualquier número, discreto o continuo. Bien, con esta información y el repaso de algunos conceptos, vamos a ir a la guía que tenemos que confeccionar para entregar el viernes, para ver cómo podemos aplicar esto que aprendimos al primer punto que les pide la guía. En la guía se les pide que tomen el artículo de percepción de la eficacia de la psicoterapia en la Argentina, y que tomen esas variables que ya hicimos en el práctico 1, y que piensen para cada una de esas variables. ¿Se acuerdan que hicimos los valores y el tipo de variable en la primera práctica? Y ahora les incluyamos el tipo de gráfico que utilizarían y el nivel de medición. Bueno, yo voy a tomar 4 nada más de todas esas variables. Yo agarré la resolución y voy a tomar 4 de todas esas variables. Por ejemplo, voy a tomar esta variable. Supónganse, conoce una que no sea de las que les van a pedir en el práctico, ¿sí? Hay una variable, esta que está con este número 7, que dice, ¿conoce usted vamos a pintarla, ¿conoce usted a alguien, alguna persona que haya recibido algún tipo de tratamiento psicológico? No es del práctico esta, ¿no? ¿Sí? Y la respuesta es, o sí la conozco o no la conozco. Bueno, claramente la variable es de tipo cualitativa. Y a ver, lo que vamos a pensar ahora es, si la variable es de tipo cualitativa, podemos pensar qué tipo de gráfico vamos a aplicarle cuando tengamos que graficar la variable. Bueno, el tipo de gráfico que corresponde a una variable de tipo cualitativa puede ser un sectorial, la torta, ¿sí? O puede ser un gráfico de barras, recuerden, las barras separadas. ¿Y qué nivel de medición tenemos? Bueno, el nivel de medición en la cualitativa, pero que no permite clasificación, simplemente acá interviene el número para clasificar, para diferenciar un estado de la variable del otro, no del sí, la variable es del nivel nominal. Bien, vamos a tomar la variable que sigue. Le preguntan, bueno, de estas personas se supone que usted conoce que recibieron tratamiento psicológico. La pregunta es, ¿le ayudó? Bien, y las respuestas son nada, poco, mucho. Son atributos, claramente la variable es cualitativa, pero fíjense que en esta, a diferencia del sí y el no anterior, estos valores, nada, poco, mucho, permiten un ordenamiento, es decir, comparte esta variable con este tipo de valores
una propiedad del mundo de los números que es el ordenamiento. Al poder compartir el ordenamiento, ya el nivel de medición es un poco más elevado, ¿sí? Y decimos que el nivel es ordinal. ¿Por qué es solamente ordinal y no intervalar? Bueno, porque no sé, no conozco la distancia ni puedo establecerla para poder pasar de nada a poco si es el mismo esfuerzo o requiere lo mismo que para pasar de poco a mucho. Entonces, no hay distancias iguales entre los atributos. Jamás lo hay cuando se trata de atributos. Esta variable, al ser cualitativa, se grafica lo mismo con un sectorial o con un barras separadas. Vamos a tomar dos variables más. A ver, busquemos una, por ejemplo, del nivel... Acá tenemos una de un nivel diferente a este que vimos, y es la variable edad, donde los valores es medidos en años, 18, 19, así hasta 85. Habíamos ya establecido en el práctico anterior que se trata de un número y un número continuo, ¿sí? Y al ser un número continuo, la gráfica va a ser o el histograma o el polígono de frecuencia. Bien. ¿Qué nivel de medición presenta la variable? Bueno, la variable edad, vamos a pensar qué propiedades la variable edad presentada como años, ¿sí?, tiene del sistema numérico. Bueno, tiene origen, tiene orden. El orden es los números, 18, 19, 20, 21 está ordenada. Bueno, ¿tiene distancias iguales entre una edad y la otra? Sí, entre una edad y la otra siempre hay 365 días. Bien, tengo la segunda propiedad. Y la tercera propiedad de origen, sí hay un origen, pero ese origen es arbitrario. Entonces, no alcanza a ser un nivel alto de medición, pero es muy elevado, el nivel es intervalar. Bien. Si tuviésemos una variable de tiempo, el nivel sería racional, etc. Bueno, vamos a continuar con los conocimientos que vamos a necesitar para poder completar lo que se requiere de este segundo práctico. Y lo que se requiere de este segundo práctico es que aprendamos también a poder realizar tablas que resuman la información y poder aprender, si bien no es obligatorio hacerlos porque no todos estamos con capacidad de poder disponer de una computadora, estamos en un momento de la cursada difícil donde muchos apenas tienen celular, entonces lo que sí vamos a hacer es a interpretar lo que es la lectura de un gráfico. Cuando se nos presenta un gráfico, bueno, cómo interpretarlo. Hay algo fundamental que es bueno que tengamos en cuenta y que es lo siguiente. Cuando esto lo voy a correr, cuando alguien quiere resumir una información, esa información se puede presentar inmediatamente de dos maneras. Puede uno sintetizar la información con una gráfica o puede uno sintetizar la información con una tabla. Y el tercer momento, y este es más importante inclusive que estos dos, empieza a sintetizar, a describir lo que ocurre con los valores y las variables que ha recogido a través de índices y técnicas estadísticas descriptivas específicas, que es lo que comenzamos a ver hoy, y a partir de ahora vamos a continuar, porque nos brinda mayor información y mucho más específica de acuerdo a lo que uno quiere investigar. Pero lo primero que uno hace luego de recoger siempre la información, de armar una base de datos, es saber que, bueno, que uno no puede trabajar manualmente con estos datos, porque generalmente son muchísimos, entonces para poder decir algo del grupo, debo, justamente como dice la definición de estadística, resumirla y presentarla. Bueno, las maneras de resumen de la información y presentación son tablas, gráficos e índices. Vamos con tablas, vamos con gráficos y comenzamos con los índices.
A diferencia de los gráficos, que tengo que pensar qué tipo de variable tengo para ver qué tipo de gráfico realizo, las tablas se hacen siempre de la misma manera. No importa si la variable es quali, si es quanti, no importa el nivel de medición, no importa más que atender a la estructura de cualquier tabla. ¿Y cuál es la estructura de cualquier tabla? Bueno, miren esta, ¿sí? Por ejemplo, esta tabla. Lo que siempre vamos a tener es un título que nos va a decir de qué estamos hablando, qué vamos a describir, qué vamos a resumir. Entonces siempre hay un título. Segundo, lo que aparece en una tabla es, por un lado, son las variables, las variables y sus valores. Siempre en una tabla aparece el título que nos dice de qué se trata lo que estoy mostrando, describiendo, y aparece la variable, ¿sí? La variable y sus, acá la variable y sus valores. En este caso son 3 valores. Siempre es esa misma estructura. ¿De qué se trata lo que estoy describiendo? ¿Cuál es la variable que interviene? Y sus valores. En este caso también son 3 valores. Entonces, fíjense que no estoy aún incorporando los otros aspectos que muchos se confundieron a la hora de realizar la ejercitación anterior, que es que nada tiene que ver, cuando hablo de la variable y sus valores, las cantidades, que es lo que sí vamos a empezar a incorporar hoy, la cantidad de casos. Entonces, una estructura básica comienza, entonces tiene un título que lo presenta, la variable, sus valores, presenta las cantidades, la cantidad de sujetos, de objetos, es decir, de unidades de análisis que tienen esa característica en particular, asumen ese valor de la variable. Esas cantidades son lo que también conforman la tabla, puede aparecer los totales también, y al final, generalmente cuando es una tabla aislada, lo que aparece es una referencia a la fuente. En estadística es crucial que uno tenga rigurosidad en los procedimientos y debe siempre decir de dónde sacó esos datos. Por eso aparece al principio el título y al final la fuente, donde uno da cuenta de dónde obtuvo todos los datos que va a mostrar, haciendo referencia a la edad, al año también, y a la cantidad total de casos. Fíjense ustedes que esta tabla, por ejemplo, está referida al artículo de la eficiencia y la opinión respecto de la psicoterapia en la Argentina. Acá lo dice en la fuente dice que esos son los datos, que había un total de 184 casos, fíjense que acá está, ¿sí? 184 casos, y que si la variable es, y acá empezamos a ver cómo se lee un gráfico, en el título, ¿sí? Generalmente un buen título da cuenta de lo que uno está mostrando, y dice distribución de la proporción de encuestados según hayan consultado alguna vez al psicólogo. Entonces, ¿de qué variable me va a hablar? El título normalmente en la primera parte da cuenta de la variable, de esa característica que voy a estar indagando, de ese aspecto que me interesa estudiar, de todas esas unidades que quiero analizar. Entonces, ¿qué variable es? La proporción de encuestados, ¿sí? ¿Según qué? Según hayan consultado alguna vez al psicólogo. Entonces, consultado al psicólogo alguna vez es la variable. ¿Y qué valores asume? Bueno, están los que consultaron una vez, los que consultaron ocasionalmente y los que consultaron de manera frecuente.
Esos son los 3 valores que asume la variable si uno ha consultado alguna vez al psicólogo. ¿Qué otro aspecto aparece por primera vez y empezamos a incorporar? Es la cantidad de casos, ¿sí? La cantidad de encuestados que realmente consultaron una sola vez al psicólogo, la cantidad de encuestados que ocasionalmente han consultado al psicólogo y la cantidad de encuestados que frecuentemente han consultado al psicólogo. Fíjense que recién ahora empezamos a hablar de cantidades, de frecuencias con que aparecen estos eventos. ¿Por qué es importante? Porque ustedes tienen que entender que para determinar la variable y sus valores, el tipo de variable, el tipo de gráfico y el nivel de medición, no tuvimos en cuenta las cantidades, solamente la variable y los valores con que aparece esa variable. Entonces, título, variable, valores de la variable y la cantidad de casos que empieza a aparecer acá. Esta cantidad de casos presenta también un total y la fuente de la que fueron extraídas. Bueno, esta tabla nos va a mostrar, vamos a leer el título, distribución de la cantidad de adolescentes según la causa penal, según la causa penal al ingreso al sistema de responsabilidad penal juvenil. En el video anterior les contaba que me desempeño en el área forense y que como psicóloga de adolescentes en penales juveniles es muy común las variables que les comentaba en ese video. Y una de las investigaciones que hicimos en particular el año pasado es sobre aquellos adolescentes que ingresaban con una causa por abuso sexual. Entonces, del conjunto de adolescentes que infringían la ley y que por ser menores de edad les corresponde otro tipo de abordaje jurídico, habíamos hecho una investigación particular sobre los que ingresaban por abuso sexual, no por robo, no por homicidio, no por venta de estupefacientes, etc. Y de esa investigación, fíjense que acá lo dice, que es al finalizar agosto, con un total de 2.700, miren acá, 2.749 casos. 2.749 chicos, es en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, acá lo dice la fuente, y estos adolescentes con causa por abuso sexual, queríamos saber cuántos eran y que resultaron ser 81, fíjense que acá está el total, resultaron ser 81, y esos 81 nos interesaba saber en qué dispositivo estaban alojados. ¿Se acuerdan que les contaba que en el ámbito forense la pena que se le otorga al joven para su cumplimiento es una restricción de la libertad? Pero esa restricción de la libertad es gradual. Está al que se restringe completamente y va a un centro cerrado, al que se le restringe parcialmente y va a un centro penal que se llama de contención, y el que tiene arresto domiciliario que tiene que referenciarse siempre con un centro penal, pero de manera ambulatoria, que se denomina centro socioeducativo. Entonces, el tipo de centro, ¿se acuerdan? Yo les decía que en el ámbito forense, en particular en esta inclusión laboral mía, es de nivel intervalar. ¿Sí? Están los cerrados como la mayor pérdida de libertad, centros de contención como semilibertad, y los de libertad, libertad condicional, que pueden estar en sus casas, como un ámbito de menor restricción de la libertad que los otros dos. Entonces, medida de esta manera es una variable cualitativa, es el atributo de ser cerrado, de contención socioeducativo, pero a su vez se pueden ordenar según la restricción de la libertad, por eso el nivel de medición es ordinal. Su gráfica siempre va a ser o una torta o una barra. Fíjense que esta gráfica da cuenta también de la misma investigación, donde están la cantidad de jóvenes de ese total, acá lo dice la fuente, de ese total
de 2.749 chicos estudiados, hay un 3% de jóvenes con causa por abuso sexual. Entonces, sea que fuese a través de una tabla o sea que fuese a través de una gráfica, la estructura, el contenido, tiene que dar cuenta de la realidad. Entonces, siempre va a haber un título, como acá en la gráfica, siempre va a haber una fuente, es decir, de dónde saqué los datos, y lo que va a estar siempre presente es el contenido, es decir, cuál es la variable y sus valores, y además la cantidad de veces con que ese evento aparece. El hecho de ser un ofensor sexual, un joven que ha cometido un delito de abuso sexual y la libertad sea restringida totalmente, hay 10 casos. En la presencia de jóvenes con el mismo delito, pero que su libertad no fue restringida totalmente ni parcialmente, sino que tiene una restricción ambulatoria, son, en este caso, 59. Entonces, sea cual sea la manera en que sintetizo esa información de 2.749 casos, puede ser con una tabla o puede ser con un gráfico. Ustedes leyeron el artículo de, no solo el de Montes de Oca, sino que leyeron también el de la opinión de la psicoterapia. Bueno, ahí teníamos una cantidad de 184 casos. Entonces, sea que quiero mostrar qué ocurre con los que han consultado y la frecuencia con que han consultado al psicólogo, o sea que pregunta, esta variable, fíjense el título, porcentaje de variables si recibió alguna vez tratamiento. Bueno, sea cual sea la manera que elija una tabla o una gráfica, siempre tiene que aparecer el título, el contenido fundamental de la variable y sus valores, y la fuente. ¿Por qué acá no tiene la fuente? Porque estaba en el medio de una investigación, yo lo copié y lo pegué, y una vez que uno lo escribe, si es una investigación que repite muchos gráficos, que presenta muchas tablas, uno sabe que la fuente no cambia, que es la misma. Generalmente en el marco de una investigación o de un artículo científico, uno no va poniendo la fuente porque ya sabe que la fuente se define una vez y no cambia. Entonces, ¿cómo puedo sintetizar la información? Esto de la estadística que está referido a muchas cantidad de casos, a muchos datos con los que me manejo, bueno, a través de tablas, a través de gráficos. Aprendo a leer gráficos, aprendo a leer tablas. En el título, la fuente y el contenido, la variable y sus valores y las cantidades. Tiene siempre esta misma forma. Una tabla no cambia su estructura. Título, variable y valores. Cantidad de casos para cada valor de la variable. Pongo los totales y la fuente. No cambia esa estructura para presentar una tabla. El título, la variable y sus valores. Las frecuencias con que aparece y los totales. Acá está discriminado para los que van a un sistema cerrado de contención o socioeducativo, que tienen otro tipo de causas, y los que tienen la causa por abuso sexual. Entonces, dos maneras básicas, elementales, para poder presentar la síntesis de la información. Pero, ¿sí? Resulta que para presentar una tabla, miren, acá tienen otra tabla. Esta dice distribución de la cantidad de estudiantes según el sexo. ¿Y de dónde están sacados estos datos? Corresponden a la encuesta de estos chicos, de ustedes, que están cursando ahora. Entonces, de las 500 estudiantes que completaron hasta el momento la encuesta, si hay alguno, por favor, complétela, ¿sí? Yo extraje esta información, que dice que hay 410 mujeres y 90 varones. Eso da un total de 500 alumnos, y ya el título, distribución de la cantidad de alumnos según el sexo, me está diciendo cuál es la variable, sexo. Y la estructura de una tabla es siempre la misma. Acá está la variable, aparece la variable, y lo que aparece aquí son sus valores. La variable y sus valores. Siempre me fijo de ese lado. Y de este lado lo que van a aparecer son las cantidades.
¿sí? La cantidad de veces con que alguien dijo, yo tengo el valor de variable mujer, o la cantidad de veces en que apareció el evento ser varón. 90 veces alguien dijo, en 90 oportunidades, yo tengo el valor de variable, asumo el valor de variable, en la variable sexo, que se refiere a la genitalidad, varón. Entonces, del total de 500, se distribuyen de esta manera. Por eso hablamos de distribuciones. Bueno, hay 500. ¿Y cómo se reparten entre el valor de variable mujer y el valor de variable varón? Bueno, se reparten, se distribuyen de esta manera, ¿sí? Y ahí es donde aparecen las cantidades. Pero algo muy especial vamos a poder hacer con la presentación de las tablas. Las tablas tienen una característica, si bien no cambia esta estructura de título, variable, valores y las cantidades con la fuente, lo que puede cambiar es la forma en que se presentan las cantidades. Ustedes vieron que cuando hicimos el artículo, cuando presentamos el artículo de la... ay, pasapalabra, lo de la psicoterapia, lo que veíamos era que había muchísimas gráficas que presentaban no solo los valores de la variable, por ejemplo, esta sí recibió tratamiento o no recibió tratamiento, y los porcentajes. No aparecía la cantidad de gente que contestó si recibí tratamiento o no recibí tratamiento. Aparecían porcentajes. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿cómo es esto de los porcentajes? Básicamente tenemos que entender que la manera de presentar las cantidades pueden ser al menos de 3 maneras, generalmente 4 son muy utilizadas, y a estas cantidades se los denomina siempre frecuencias. Entonces tenemos la frecuencia con que aparecen chicas, mujeres, genitalmente hablando siempre, ¿no? Que contestaron yo soy mujer, y otros que contestaron, como en el documento, soy varón. Entonces, esto que es el primer conteo, el básico, el inicial, el que nunca puede faltar, se denomina cantidad de casos y se lo llama frecuencia absoluta, que es la cantidad bruta de casos. Cuento, ¿sí? Y junto todos los valores de la variable, al sumar las frecuencias con que aparecen, me tiene que dar un total de casos, ¿sí? Me aparece el total de casos, el total de casos de una muestra, al sumar las distintas frecuencias con que aparece el valor de la variable. Entonces, siempre sumo y obtengo el total de casos. Pero no es la única manera de presentar esta columna, que son las cantidades. Miren, puede ser que en vez de tener en cuenta la cantidad n de casos, en este caso 50, yo entienda que esos 500 son el 100% de mis casos. Ya no lo tomo como un 500, sino como un 100% de mis casos. Cuando mi tabla no la quiero presentar con cantidades absolutas, con frecuencias directas, con cantidades de casos, las puedo presentar con porcentajes, utilizo una manera en que ocurre el evento que se denomina frecuencia porcentual. Bien, esta frecuencia porcentual, entonces, lo que hace es tomar la cantidad de casos, n, como si fuera el 100%. Vamos a ver, por ejemplo, entonces, cómo podríamos transformar esta misma tabla, ya no en una presentación que sea de tipo cantidad de casos, sino que en vez de cantidad de casos aparezcan porcentaje de casos. Entonces, si van a ser porcentaje de casos, el total siempre va a ser el 100%.
¿sí? Generalmente vamos a trabajar con 2 comas. Entonces no va a ser un 410%, no sabemos, ni va a ser 90, vamos a ver, tenemos que ir viendo cuál sería el porcentaje de mujeres y el porcentaje de varones. Bueno, ¿cómo calculamos los porcentajes? Bueno, es una regla de 3 simple. Básicamente, si 500 son el 100%, 410 estudiantes son X. Bueno, acá tienen escrita la fórmula, sino de esa manera de calcular la frecuencia porcentual. Entonces, la frecuencia porcentual se calcula como está escrita acá la fórmula. Es la cantidad de casos dividido el total por 100. Vamos a hacerlo, por ejemplo, para el caso de las mujeres. Si aparece el evento mujer, la frecuencia porcentual, ¿sí?, sería, entonces, poder hacer la división entre F, entonces es la frecuencia absoluta, esta, 410. 410 chicos, 10 estudiantes, respondieron a el valor de variable en mujer, dividido, acá dice dividido, el total de casos. ¿Cuánto es el total? Acá lo tengo, 500. Dividido 500. Ay, ¿dónde escribí? Dividido 500. Y eso, después que lo divido, lo multiplico por 100. Bueno, 410 dividido 500 por 100, creo que da 82. Ya lo hice, creo. El 82 es porcentaje. No me tengo que olvidar que no son chicos, sino que es un porcentaje de chicos que contestaron soy mujer. No son 82 mujeres, sino el 82% contestó que soy mujer. Entonces vamos a reemplazar, ya no son 410 chicas, sino que eso representa el 82%. No escribo porcentaje porque ya se supone que acá uno es inteligente, sabe leer y pone porcentaje. Bueno, vamos a ver cuántos son 90 varones en términos de porcentaje. Bueno, lo mismo va para el valor de variable varón. Uno podría decir que, ¿sí?, fíjense que lo único que va a cambiar acá es cuántos varones hay. Son 90 varones. 90 dividido el total por 100. Acá fíjense la fórmula. ¿Cuántos varones hay dividido todos los estudiantes? ¿Cuántas mujeres hay dividido todas las estudiantes? Y a eso lo multiplico por 100. Bueno, esto da un 18%. Siempre chequeen que les dé el 100%. Entonces, el 18% de los encuestados son varones. Es otra manera de presentar la misma realidad. ¿Qué me faltaría cambiar? Bueno, en vez de poner distribución de la cantidad, no se trata de una cantidad como si es acá, sino que se trata del porcentaje, ¿verdad? Distribución del porcentaje de casos. Ya no es una cantidad, sino que es un porcentaje de casos. ¿Cuál es la diferencia? Que bueno, es la manera en que entiendo el total. No lo entiendo de manera bruta como un 500%, un 500 casos, sino como un 100%. Hay una tercera manera, y hay una cuarta también. La cuarta manera la vamos a aprender con la clase que viene, que son las frecuencias acumuladas. Vamos hasta ahora. Y la tercera manera, que también es muy habitual y se utiliza, es a través de lo que se denomina frecuencia proporcional. Proporcional o relativa, que es lo mismo, ¿sí? Relativa o probabilística. Hoy estoy con pasapalabra. Probabilística.
Entonces, esta frecuencia de probabilidad, proporción o frecuencia relativa son tres maneras de llamar a lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que toma el total de casos, ¿sí?, como si fuera un entero, un 1. No es 1%, es un 1, un entero. No es el 100%, no son, estos 500 pueden ser un 100%, un 1, un entero. Entonces, si todas las cantidades tienen que sumar 1, todo va a ser 0, 0, 0. Bueno, ¿por qué es importante este tipo de frecuencia? Porque me va a indicar algo que establece que si yo entiendo todos los 500 estudiantes como un entero, como un 1, me va a decir porciones de mujeres, porciones de varones, y esas porciones entendidas como partes de un todo. La fórmula es esta, fíjense que lo único que cambia de acá es que en vez de multiplicarlo por 100, lo multiplicamos por 1. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera calcular? Acá tengo cualquiera de las dos, puedo copiar. Me voy a ir para acá. ¿Qué pasa si yo quisiera, entonces, no presentar porcentajes, sino presentar la distribución de la proporción de casos? De la proporción de estudiantes según el sexo. Ya no el porcentaje, acá arriba, sino la proporción, la frecuencia relativa, la probabilidad con que ocurren los casos. Entonces, al calcular la proporción, la probabilidad, la frecuencia relativa de casos, ya lo que tengo que hacer es no multiplicarlo por 100, sino por 1. Entonces, por ejemplo, para el caso del valor de variable mujer, lo que aparece, ¿sí?, es tener que, qué desastre, no hacer una frecuencia porcentual, sino una frecuencia relativa. F minúscula consignamos. Y sería, fíjense la fórmula, ¿cuántas veces aparecen la cantidad de chicas que aparecen que contestaron mujer? Bueno, serían 410. En relación siempre al total. En total contestaron la encuesta 500 alumnos. ¿Sí?, por 1. Bueno, 410 dividido 500 por 1 da 0,82. Y es 0,82, no es por ciento ni nada. Es 0,82. No es 0,82 chicas, no es 0,82%, es la proporción de 0,82. Y para varón, la misma fórmula, fíjense que la voy a copiar, ¿sí?, y la voy a pegar, y lo único que va a cambiar es esto: ¿cuántos contestaron que son varones? No eran 410, porque esas eran las chicas, 90. Entonces, esta división da 0,18. Vamos a corregir estos valores, 0,82 y 0,18, y ya no es 100, sino que es un entero, 1. Fíjense cómo nos quedó la misma realidad, estos 500 casos donde había mujeres, donde había varones, en distinta proporción, en distinto porcentaje, en distintas cantidades. Fíjense cómo lo dije de tres maneras diferentes y alude a cada una de las tablas, y puedo dar cuenta de la misma realidad, porque la realidad no cambia. Miren, hay 410 chicas y 90 varones. Eso está establecido, eso no cambia, esa realidad no cambia. ¿Qué es lo que cambia? La manera en que lo presento. Puedo entender a los 500 como 500 y listo, y presento cantidades. Puedo entender a los 500 como un 100% y presento porcentajes. Esto es muy habitual encontrar. O puedo presentarlos como proporción,
o como probabilidad, o como frecuencia relativa, y lo que presento justamente son las proporciones, la probabilidad, la frecuencia relativa. Bueno, ¿cómo se interpretan cada uno? Bueno, básicamente la realidad no cambia, sí cambia la presentación. Uno dice, de los 500 chicos, 410 son de sexo mujer. En términos de porcentaje, uno podría decir el 18% de los encuestados son varones. Es decir, el 18% más o menos 2 de cada 10. Esto se mantiene siempre en psicología en los primeros años. Y presentado de esta manera, ¿cómo interpreto esto? Bueno, en términos de probabilidad, y vamos a decirlo ahora para comenzar a introducir este tema, para que empezar a desmitificar lo que es una probabilidad, la probabilidad es la posibilidad con que algo ocurre. Y la posibilidad de que algo ocurra se mide. ¿Y qué era medir? Es decir, te lo digo con un número, asigno un valor numérico a la posibilidad de que algo ocurra. Cuando llueve, uno escucha por televisión siempre, la probabilidad de lluvia es, bueno, es la medida con que un evento se puede presentar o no se puede presentar. Y esa probabilidad tiene una medida que va de 0 a 1. Es muy común escuchar que uno después lo transforme en porcentaje, porque nuestra cabeza está hecha más habituada a los porcentajes. En vez de decir que la probabilidad de lluvia es de 0,8, normalmente se dice que hay un 80% de probabilidad de lluvia. Fíjense cómo estos valores son similares. ¿En qué varían? En que uno está en relación a 100 y otro en relación a 1. Entonces, decir el 82% en términos de porcentaje, o el 0,82 en términos relativos a un todo, es equivalente. Por eso, generalmente hablamos en términos de porcentaje. Si yo tuviese que interpretar, por ejemplo, este 0,18, diría lo siguiente, que de los 500 unidades de análisis que conforman la muestra, si yo extrajera al azar, ¿qué quiere decir al azar? Sin sesgo, sin intencionalidad, realmente donde cada una de esas 500 estudiantes tengan la misma probabilidad de ser elegidos, obviamente entre ellos comparten las propiedades. Si yo sacara al azar uno de los estudiantes, la probabilidad de que sea un estudiante varón es de 0,18. En el 18% de los casos voy a encontrar varones. Hay 90 varones en la muestra. ¿Cuál es la probabilidad de extraer un estudiante al azar sobre esos 500 y que sea una mujer? Bueno, la probabilidad es alta, porque si vos me dijiste recién que la probabilidad mide la posibilidad con que un evento ocurra, y la mida de 0 a 1, y es de 0,82, 0,82 está muy cerca de 1, está muy cerca de que sí ocurra, porque 1 es ocurre el evento, 0 es no ocurre el evento. Entonces, una probabilidad de 0,82 está diciendo que si yo extraigo un estudiante al azar de esa muestra de los 500, la probabilidad de que tenga un sexo mujer es una probabilidad alta, es de 0,82. Es muy probable, me está diciendo este valor numérico, que si yo extraigo al azar uno de esos estudiantes, es más probable que sea mujer que sea varón. ¿Quiere decir que me va a salir mujer? No, no. Te va a salir lo que sea, porque hay varones y hay mujeres. Entonces, te va a salir lo que te salga. Puede ser mujer, puede ser varón. Pero lo que te está diciendo este número es que lo más probable es que sea mujer, porque hay muchas más mujeres, simplemente porque el 82% de la muestra son mujeres, porque hay 410 mujeres sobre 500 varones. Entonces, las tablas son maneras de resumir la información. Esa manera de resumirla es independiente del tipo de variable, del nivel de medición, etc. Tiene una estructura básica la tabla, el título, la variable con sus valores de este lado, del otro lado las cantidades, fíjense la estructura de la base, ¿y qué es lo que cambia?
cambia en la elección que yo quiera hacer de cómo presento las cantidades. Es indistinto porque la realidad no cambia. Yo elijo la manera que me resulta más cómoda o según me parezca que los destinatarios de mi tabla van a entender mejor. Por eso normalmente se presentan en términos de porcentaje. Ustedes fíjense que en el estudio de la perspectiva esta de qué opinan de la psicoterapia en la Argentina, muchas de las tablas, por no decir todas creo, de los gráficos aparecen con porcentajes. Bien, una tabla la puedo presentar con, no cambia, el título, la variable y sus valores no cambia. ¿Qué es lo que cambia? La cantidad. Puede ser o porcentaje o proporción. Y fíjense que o 500 o el 100% son esos 500, o es un entero, son todos. Puedo presentarla con el tipo de frecuencia que más me convenga a mi mostración. Puede ser entonces una frecuencia absoluta que no puedo, miren, este tipo de frecuencia, es decir, contar cuántas mujeres hay, contar cuántos varones hay, es algo que uno no puede obviar. Después lo puede pasar a porcentaje, ¿sí? O lo puede pasar a proporción, pero no, o lo puede dejar así, da lo mismo. Tienen acá entonces las fórmulas para poder pasar de una cantidad a porcentaje y a proporción. Pero ¿qué pasa si yo no tengo esto? ¿Sí? Si lo que tengo son, por ejemplo, como en este caso, ¿sí? Yo lo que tengo es, no tengo la tabla, lo que tengo es un gráfico. ¿Cómo paso del gráfico a la tabla? ¿Sí? ¿Cómo paso de la tabla al gráfico? Bueno, eso es algo que podemos ver juntos ahora. ¿Cómo se pasa de una tabla a un gráfico? Normalmente lo que hacemos es hacerlo con algún tipo de software, por ejemplo, con un Excel, por ejemplo, con un Infostat. En general yo me manejo para los gráficos con Excel, me resulta muy cómodo y resultan buenos gráficos. Por ejemplo, este que está acá está hecho con Excel, este que está acá seguramente estaba hecho con Excel. Bien, ¿qué hacemos para resumir la información y poder pasar de esta tabla? Y no quiero presentar una tabla, quiero presentar un gráfico. Bueno, primero lo que tengo que hacer, y de esto no me salgo, si utilizo el Excel, es hacer la tabla. Si utilizo otro tipo de software, me tengo que fijar cómo maneja el software. Hay uno muy común que se llama Infostat, que es creado por la Universidad de Córdoba, tiene una versión gratuita para los estudiantes, y no requiere para hacer gráficos de que uno haga una tabla previa. Sí, el Excel requiere que primero hagas la tabla, esto, y después hagas el gráfico. Bueno, imagínense que tenemos ya la tabla, que tenemos todos estos datos, de esos datos los sintetizamos y pudimos armar esta tabla, y esta tabla, recuerden, ¿qué es lo que nos está diciendo? La cantidad de adolescentes según la causa penal con la que ingresaron. Básicamente está hecho en un estudio donde estudiaba a los ofensores sexuales, a los chicos con ingreso por abuso sexual. Entonces va a discriminar de todos los que entraron, que acá dice cuántos eran, 2.749 en ese momento, en el conteo de esa vez, que es fines de agosto del año pasado, hace unos meses, de estos más de 2.700 pibes, hay 81 que son con causa por abuso. Y la investigación, bueno, versaba sobre estos 81. ¿Cómo puedo hacer una gráfica para mostrar de todos los chicos que han transgredido la ley penal, que han sido además restringidos de su libertad como la pena, cómo puedo mostrar esto en una gráfica? Entonces, en Excel, recuerden, primero tengo que hacer la tabla, hacer ese conteo. Lo puedo hacer conteo como quiero, bruto, porcentaje, proporcional. Luego lo que hago es marcar lo que quiero graficar. Fíjense que no marco los totales, solamente marco la variable y sus valores y las cantidades
en los dos grandes grupos de unidades de análisis, los que comparten no tener la causa penal y los que comparten tener la causa penal. Y todos comparten ser infractores y menores de edad, y ser de la provincia de Buenos Aires. Entonces voy a la solapa insertar del Excel y elijo el gráfico que quiero. Y acá sí tengo que pensar en el conocimiento previo. Bueno, la variable tipo de centro penal en el que está alojado el chico según la restricción de la libertad que se le ha dado. Puede ser cerrado de contención socioeducativo. Bueno, es una variable cualitativa. Las variables cualitativas, recién lo aprendimos, tienen un gráfico que puede ser o de barras o sectorial, ¿sí? El que uno quiera. Yo voy a tomar uno de barras, ¿sí? Y voy a elegir, por ejemplo, este. Y fíjense que luego de marcarlo, lo que me aparece es la versión de gráfica de esta misma realidad. Y está en rojo, puestos acá, fíjense que acá está la indicación, dice adolescentes con causa penal. O sea, de todos los que están con una libertad condicional, hay este grupo que tiene causa por abuso. De todos los que están con una restricción de semilibertad, está ese grupo mínimo de chicos con causa por abuso, y lo mismo en los que tienen restricción total. Estos, aparte se los comento, simplemente para que los que sepan, que porque es importante el tema de abuso. Uno podría decir, bueno, más de 2.700 chicos que están en el sistema penal juvenil, solamente 81 tienen causa por abuso. Bueno, sin embargo, sea 1 u 81, el tema de tener un abuso sexual implica un tipo de abordaje diferente primero. Son chicos con particularidades completamente diferentes a los homicidas o a los que están por robo, y además siempre, igual que en el caso de los homicidas, hay unas consecuencias o en los casos de robo también, pero siempre las consecuencias son diferentes, hay consecuencias sobre las víctimas de manera permanente. Entonces, ¿qué me falta a este gráfico para que tenga eso que dijimos como elemento de un título y la fuente? Bueno, estos gráficos, si uno los marca, acá lo desmarco, acá lo marco. Fíjense que cuando lo marco, el borde se vuelve diferente, acá se vuelve una línea, lo marco y se vuelve doble línea. Bueno, aquí arriba de la solapa dice presentación, diseño, formato. Bueno, si uno va cliqueando esto, tiene la posibilidad de rótulos y títulos. Entonces puedo agregar un título por encima y acá le pongo, bueno, gráfico 2, ¿sí? Distribución de la cantidad de adolescentes del sistema de responsabilidad penal juvenil, ¿sí? Según el tipo de centro penal, y acá mezclé dos variables y el tipo de causa penal. Bueno, acá dice tipo. Bueno, esto se mejora, uno le va agregando los formatos que quiere, ¿sí? Le va poniendo esto más chiquito, más grande, lo puede poner todo para acá, en vez de ponerlo en 18 lo pongo en 14, etc. O sea, se le va agregando todo lo que uno lo va editando el gráfico. Entonces, puedo presentar la información como esta tabla o como este gráfico. La manera que uno vea que es más realmente para quien está destinado, que sirva para describir realmente lo que uno presenta. Como la cantidad de chicos penales con causa por abuso se pierde un poco en estas barras, yo preferiría tomar esto, que es una tabla. En cambio, en el conjunto total, en vez de la tabla, me resultó más piola presentar esto, que el 3%
de los chicos con causa penal, con transgresiones que están en el sistema penal juvenil, tienen causa por abuso. Y esta, les cuento aparte, que es como una constante. Entonces, ¿cómo paso de una tabla a un gráfico? Depende del programa que utilices. En Excel, primero haces la tabla, marcas los valores e insertas el gráfico. A la hora de insertar el gráfico tenés que elegir y ahí aplicás el conocimiento, si es algo continuo o es algo cualitativo o discreto. En otros programas la misma máquina ya te sabe que la variable es quali y te elige el gráfico, etc. Con Excel no. ¿Cómo podemos pasar, en cambio, ahora a algo inverso? ¿Qué pasa si a mí me dan esto? ¿Sí? Me dan ya la gráfica, como es el caso que les piden para resolver en la guía para el viernes. Bueno, ¿qué pasa si a mí me dicen esto? ¿Sí? Tenés tu variable, tu gráfica, pero con porcentaje. ¿Y cómo hago para saber de esos que contestaron que no han recibido ningún tipo de tratamiento, cuántos son? Ese 41%, ¿cuánto significa? Bueno, lo primero que tenés que hacer es ver en la investigación el 41% de qué. Cuando uno va a la investigación sobre la psicoterapia en la Argentina, se da cuenta que el total de casos, acá lo tengo, era de 184 unidades de análisis. Eran 184 personas de distintas provincias, ¿se acuerdan? Todos mayores de edad, que fueron encuestados para preguntarles cuestiones de la psicoterapia. Entonces, 184 es nuestra cantidad de casos totales. Si uno va, por ejemplo, podría como armar... no, esto ya lo cierro. Podría armar la tabla, distribución de la cantidad de, en este caso sería encuestados, según hayan consultado al psicólogo. Entonces, cantidad de casos, la variable ya no es sexo, sino consultó usted, sería como una pregunta, consultó al psicólogo, y las respuestas, los valores de la variable son sí o son no. ¿Sí? El total de casos ya no va a tener que ser 500, sino que dijimos la muestra va a estar conformada por 184, y la pregunta es, entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Porque tengo que saber cuánto es ese porcentaje. Bien, vamos a acomodar las tablas. Tenemos que el 100% de los casos, ¿sí? Ya no es una cantidad, es un porcentaje. ¿Sí? Control C, Control B, Control B. Esto va a ser porcentaje. ¿Y qué es el dato que yo tengo? Y esta va a ser proporción, frecuencia relativa o probabilidad. Es exactamente lo mismo. Según, bueno, acá dice según hayan consultado al psicólogo. Estoy arreglando el título. Bien. Y lo que sí me dan es este porcentaje. Me dicen que acá los que sí consultaron eran el 59% y los que no consultaron son el 41%. Y que la muestra tiene que ver con el artículo, ¿sí? El artículo tanto, que dice que la cantidad de casos es 184. Bueno, ¿cómo hago yo? Ahora, no con las cantidades le dieron, sino que lo único que dispongo yo acá son los porcentajes. ¿Cómo hago para poder pasar de un porcentaje a una cantidad y saber de esos 184
cuánto significa ese 41% que dijo que no. Bueno, lo único que se hace es respetar la fórmula y reemplazar lo que uno conoce. Entonces, uno podría decir, bueno, yo no sé cuánto tengo, esto es lo que tengo que averiguar, justamente esto es lo que tengo que averiguar, esto no lo sé, justamente eso es lo que tengo que averiguar, y lo que me está diciendo es que vos acordate que el 41% sería acá, ¿sí? Para los que contestaron no, por ejemplo, ¿sí? El 41% es justamente lo que vos necesitas saber, que no sabés, F, la cantidad de casos, este que está acá, dividido el total. Lo único que hago es poner en la fórmula de arriba los datos que sí conozco. Yo sé que en total son 184. Y sé que eso después va multiplicado por 100. Entonces, cuando uno hace esa relación, ¿sí? Si uno despeja esta ecuación, te va a quedar un valor. Lo único que uno hace es despejar esto. Fíjense que lo tenemos acá, ¿sí? Lo único que hago es despejar esta ecuación. Para el valor de variable no, que representa el 41%, recuerden lo que estamos buscando, es cuántos son los que dijeron no. De los 184, sí, ya sé que es el 41%, pero ¿cuántos son? Bueno, lo único que hago es, tengo la fórmula original, lo único que hago es reemplazar. Bueno, el 41% son justamente lo que quiero saber, dividido 184 por 100. Si despejo, eso me da 75,44. Y acá yo pienso, 75,44, ¿qué son? Porcentajes, proporciones, cantidades. No, son cantidades de personas, de usuarios que dijeron, no consulté al psicólogo nunca. Entonces, por más que la cuenta, el cociente da con coma, yo sé que la interpretación del resultado no puede ser con coma. Entonces, de los 75,44, me quedo con esto, que son 75 las personas que contestaron, acá lo tengo, no recibí algún tipo de tratamiento nunca consulté. Entonces, nuestra tabla comienza a llenarse de esta manera. Hay 75 casos, que esto nos daba 75,44. Pero recuerden, son sujetos. Entonces, no tengo que poner la coma. 75 personas que dijeron, no consulté nunca a un psicólogo. Vamos a ver qué pasaría con las mujeres, bueno, con las mujeres, con los que contestaron sí. Bueno, en este caso es lo mismo. Los que contestaron sí serían vamos a ponerlo más grande, serían el 59%. Entonces, en ese 59%, yo sé que acá, entonces, al reemplazo, y me va a dar un 5,24,56% personas. Entonces, a ver, vamos a hacer bien la cuenta. Esperen que voy a hacer la cuenta. Dice que hay 59% por 184 que conforman la muestra, eso da 10.856, y si lo divido por 100, nada que ver, me da 108,56. 108, yo puse 24, 108,56. Esas que son personas. Entonces, me quedo
con el número entero, o como pasa de 50, voy a tomar 109, y esos son los que realmente contestaron que sí recibieron algún tipo de tratamiento psicológico. Entonces puedo presentar la tabla como 109. Si yo lo sumo, 109 más 84, queda más 75, perdón, quedan los 184 sujetos que conforman la muestra. Entonces puedo pasar de una cantidad al porcentaje, del porcentaje a la cantidad. Y lo mismo, lo único que tengo que hacer es, en todo caso, acá, reemplazar lo que sí sé y poder hacer la fórmula. Siempre sé, siempre sé que es la cantidad de casos dividido el total, es la relativa. Pero ahora que aprendimos que la frecuencia relativa y la porcentual es el número igual, pero corrido la coma, yo sé que acá es 0,59, y si acá es el 41%, es el 0,41. Es el mismo número multiplicado en un caso por 100 y en el otro caso dividido por 100. En un caso multiplicado por 1 y en otro caso multiplicado por 100. Es exactamente equivalente. Es equivalente un caso que el otro. Uno lo compara con 1, el otro lo compara con 100. Entonces, puedo pasar de una gráfica a una tabla, de la tabla con frecuencias porcentuales a frecuencias relativas o a frecuencias absolutas. Eso es indistinto, y el pasaje, lo único que tengo que hacer es acordarme de esta fórmula y poder hacer las equivalencias. Y paso de una tabla a un gráfico, de un gráfico a una tabla. Lo que no vamos a exigir en este trabajo práctico, pasapalabra, estoy re mal, en este trabajo práctico es el hecho de hacer una gráfica, pero sí interpretar una gráfica. Entonces, la estructura es siempre la misma: título, título, fuente, fuente, y el contenido. Y en el contenido está la variable y sus valores, la variable y sus valores con las cantidades. Y esas cantidades las puedo presentar de diferente manera. Te presento el valor total, te presento el porcentaje, te presento la proporción. Y en el caso que se pueda, vemos a partir de la clase 3 las frecuencias acumuladas. Bueno, vamos al último punto de los conocimientos que necesitamos saber de estas clases y que nos van a servir para resolver la guía de trabajos prácticos. Y ese punto tiene que ver con al menos 3 índices que comenzamos a ver. ¿Qué es un índice? Bueno, un índice es una manera numérica de darte una información, es un indicador de algo. Y eso te lo digo con una medida. Recuerden, lo que ocurre en la realidad le asigno un número, que ese número represente la realidad. Hay números que se usan muchísimo en el área de epidemiología, y hoy más que nunca con este tema del coronavirus están en vigencia. Hay tasas, hay razones, seguramente ustedes escucharon hablar de la tasa de natalidad, el índice de mortalidad. Bueno, todos esos justamente son valores numéricos que dan cuenta de una información, indican que algo está ocurriendo y cómo está ocurriendo. En particular, las tasas dan cuenta de la ocurrencia de algún tipo de fenómeno, de evento, y de la ocurrencia a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa, por ejemplo, como ahora, con el coronavirus? Bueno, no hoy solamente, sino qué pasa desde que comenzó esto. ¿Aumentó? ¿No aumentó? ¿Con qué aceleración aumentó? ¿Por qué se habla tanto del pico para hacer algo amesetado y que no sea abrupto? Bueno, justamente da cuenta de que algo está ocurriendo y con qué aceleración se produce ese evento. Bueno, las tasas son maneras numéricas de dar cuenta de que un fenómeno está ocurriendo, y con un condimento de tiempo y en relación a una cantidad enorme de personas. Por eso las tasas se usan en epidemiología, muy especialmente en el área de salud. Cuando uno habla de tasas, entonces recuerden, tiene
primero está hablando de una relación, de una situación que generalmente está vinculada a un evento, puede ser nacimientos, muertes, enfermedades, todas cosas que ocurren siempre teniendo a la salud como el eje. Bueno, cuando algo se aleja de la salud, lo que uno trata es de volver a la salud. Por eso aparecen tantos indicadores que dicen cuánto te alejas de la salud o te acercás de la salud. Entonces, las tasas son indicadores de que un evento ocurre, con qué velocidad ocurre. Esa tasa siempre hace referencia a un tiempo, a un periodo de tiempo, o sea, cómo pasó el coronavirus desde que empezó hasta ahora, o sea, en los últimos 3 meses, 2 meses, 20 días. Siempre habla de un periodo de tiempo y en relación a un número alto de personas. Por ejemplo, cada 1000 personas, ¿cómo se presenta esto? Cada 10.000 personas, porque recuerden que la epidemiología es justamente está referido a las grandes poblaciones de habitantes. Hay 2 tasas fundamentales que se utilizan en epidemiología. Una se llama de prevalencia y otra de incidencia. Básicamente, la tasa de prevalencia lo que hace es dar cuenta de cómo está la situación hoy. Y hay otra medida que se llama tasa de incidencia que dice si eso cambió a lo largo del tiempo y con qué fuerza cambió. Entonces, fíjense que hoy en día todo el mundo dice, bueno, empezó el coronavirus, pero eso está cambiando y que está cambiando con una incidencia muy fuerte, muy rápido, hay muchos casos, muchas muertes, muchos contagios. ¿Y qué se dice en la Argentina? Bueno, queremos que esa incidencia sea lenta, que la velocidad con que se produzca ese fenómeno sea baja, que no haya tantos contagiados de golpe, sino de a poquitos. ¿Por qué? Porque colapsa el sistema de salud. Al colapsar el sistema de salud también repercute sobre las personas y no se les puede brindar lo que necesitan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay indicadores que me pueden a mí anticipar, primero, qué está ocurriendo y luego, sería tasa de prevalencia. Luego, a lo largo del tiempo, cómo se modificó esto que originalmente pasaba, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, no hay casos ya más de sarampión durante unos años, y de golpe vuelve a medir y empiezan a haber casos de sarampión. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó? Esa tasa de incidencia de que reaparece el sarampión da cuenta de un trabajo preventivo de los que trabajan en el área de salud. Bueno, está fallando la vacunación. ¿Por qué falla? Porque el ministerio no la provee, porque la gente no se vacuna, etc. Entonces, cada información siempre abre, es lo que te dice la estadística, nuevas decisiones. ¿Cómo se toma la tasa de prevalencia, entonces, para poder medir lo que ocurre hoy? Siempre es una relación entre 2 cosas. La tasa de prevalencia va a ser entre la cantidad de casos, por ejemplo, de hoy de enfermos, sobre el total de la población. Y la tasa de incidencia va a ser después. Teniendo eso como referencia para después comparar, uno dice, bueno, desde este periodo hasta este periodo, ¿cuántos casos nuevos aparecieron? Ya sabía que había tantos. Bueno, ahora, ¿cuántos nuevos aparecieron? Y en relación a toda la gente que tuvo participación durante ese mismo periodo de tiempo. Ese número nos da cuenta de justamente la aparición de ese evento en un periodo de tiempo para una determinada cantidad grande de personas. Yo les traje 2 ejemplos que son los que están en la guía resuelta, ¿sí? Dice así, acá los tienen. Dice, en cuanto a la modalidad educativa, ¿se acuerdan que hace referencia al artículo del Montes de Oca, donde había usuarios que estaban en los grandes pabellones y usuarios que estaban en pequeños residenciales? Y una de las variables que intervenían era la variable nivel educativo. Entonces dice, en cuanto a la modalidad educativa de los que están tanto en los residenciales como en el pabellón de todos los del Monte de Oca, que en total la muestra de todos eran 96, ¿se acuerdan? Creo que eran 45 de los del pabellón y 51, o al revés, de los que estaban en el residencial. Entonces, de esos 96 usuarios del Montes de Oca que conformaban la muestra, pregunta, en realidad la modalidad educativa, dice, ¿podrías calcular la prevalencia de las personas sin educación para cada 1000 pacientes?
La prevalencia es entonces cómo se presenta el evento de no tener educación cada 1000 usuarios. Eso es lo que tenemos que contar. Es decir, cada 1000 usuarios, cada 1000 internos del Monte de Oca. Bueno, ¿cómo se presenta hoy este evento no tener educación? Bueno, sacamos los datos, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo inventamos, sacamos los datos. Bueno, entonces la fórmula dice así, que para calcular la prevalencia, vos tenés que fijarte cuántos casos hay de gente sin educación. Entonces, contamos los datos que hoy tenemos de sin educación, estén donde estén alojados, y sabemos que hay 30 casos, sobre un total de 96, que era nuestra muestra. La fórmula dice que eso lo tenés que multiplicar por 1000. ¿Por qué? Porque 1000 eran los usuarios que nos pedían a nosotros, cada 1000. Si nos hubiesen dicho cada 10.000, era cada 10.000. Entonces, hago la relación, el cociente. Siempre que digo relación es cociente. 30 sobre 96 por 1000 me da 0,3125, que por 1000 da 312,5. ¿Cómo se interpreta eso? Quiere decir que por cada 1000 usuarios de Montes de Oca, cada 1000 internos, se presentan hoy 312,5 usuarios sin educación. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero vos me estás diciendo usuarios, no hay 0,5 usuarios. Bueno, en realidad es la probabilidad, perdón, esta proporción con que se presenta el evento usuario sin educación. Al ser proporcional, sí es una variable continua. La proporción es como un porcentaje, recién lo vimos, pero en vez de ser a 100 es puesto a 1, y la proporción de usuarios sin educación es de 312,5 cada 1000 usuarios. O sea, bastante. O sea, más del 31% de los usuarios hoy está sin educación. Después nos preguntan, por ejemplo, bueno, sabemos que hay muchos que estudian, y nos dimos cuenta que en el último año de esta muestra de 96, hay 6 de esos 96 que en el último año empezaron la escuela. ¿Me podrías decir vos cuál es la tasa de incidencia de comenzar la escolaridad en ese periodo? ¿Qué estoy midiendo ahora? Estoy midiendo ya no los que estudiaban, sino cómo se da la presencia, la proporción de usuarios que comenzaron a estudiar en el último año. Entonces, esa proporción la obtengo de la siguiente manera. Simplemente tomo los nuevos casos, no los que iban a la escuela, los nuevos casos, los divido por el total de casos durante ese periodo, y no me olvido de multiplicarlo por lo que me pidieron. Bueno, me pidieron cada 1000, no cada 10.000 ni cada 100.000. Bueno, la incidencia es de 6 en 96. Por 1000 me da 0,012, que es por 1000, 62,5. ¿Qué significa eso? Que la proporción de nuevos casos de usuarios que estudien, la proporción de nuevos usuarios que empiecen la escolaridad en el último año, cada 1000 usuarios es de 62,5. Bien, el último índice, y con esto terminamos, que vemos, es el de la razón. La razón pone en relación también dos, pero en este caso, valores de la misma variable. Generalmente contrapuestos. Generalmente uno quiere saber cuál es la relación entre mujeres y varones, cuál es la relación entre contagiados y no contagiados, cuál es la relación entre contagiados y recuperados, cuál es la relación entre ingresantes y egresantes, es decir, entre los que empiezan la facultad y los que terminan. Bien, esa relación se denomina razón. Y lo que simplemente hace es esto, poner en relación dos momentos de la misma variable. Por ejemplo, si yo quisiera saber de los 500 estudiantes que completaron la encuesta, ¿cuál es la relación entre mujeres y varones? Lo único que hago es justamente relacionarlos. Bueno, hay 410 mujeres, acá estamos, ¿sí? 410 mujeres dividido 90, por cada 10, no, perdón, por cada 90 varones. Si yo hago esa división, me da 4,5. ¿Y cómo se interpreta?
Se interpreta siempre de la misma manera. Por cada vez que aparece uno de los que está abajo, hay 4,5 de los que está arriba. En este caso hay, por cada varón, aparece una proporción de 4,5 mujeres. O sea, hay 4 veces y medio más mujeres que varones. Entonces, la tasa es un indicador muy fuerte de cómo se presentan los eventos. Piensen que cada vez que hay un varón, hay una proporción que supera 4 veces y medio ese varón. ¿Sí? Esta es otra manera de presentar la realidad. Bueno, yo les agradezco y cualquier duda, por favor consulten a través del mail o lo pueden poner en los comentarios del canal de YouTube.